Consideremos las tres primeras acepciones del término humanismo. Cultivo o conocimiento de las letras humanas. Movimiento renacentista que propugna el retorno a la cultura grecolatina como medio de restaurar los valores humanos. Interés por los estudios filológicos y clásicos. Las tres acepciones de alguna manera giran en torno a lo que sucedió en el siglo XV, XVI, que se conoce con el nombre de Renacimiento y que se caracteriza primero por desear y realizar cierto distanciamiento frente a las maneras clásicas de pensar que en ese momento eran las medievales. Hablamos de la escolástica, de la teología, y por lo tanto de una idea de hombre en relación con Dios y en una relación que necesariamente es la de la obediencia y la subordinación. Ahora veamos la quinta acepción. Sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios y la predicación de las religiones. Si las tres primeras acepciones nos llevaban a los siglos XV y XVI y a este deseo de revalorar al hombre por sí mismo, el siglo XIX estaría en relación con esta quinta acepción, porque es allí, en el siglo XIX, cuando en la mentalidad de Occidente se instaura esta forma secular de pensar que había tenido, por supuesto, un precedente importantísimo en la Ilustración y en la Revolución Francesa. Pero es en el siglo XIX cuando ya hay una mirada que se reclama como científica, que acepta tesis recién propuestas como las de Darwin y que en general parte de los hechos, de lo percibido, y que se sirve del método científico. Hasta aquí, de las 5 acepciones, 4 de ellas nos están hablando de mundos ya pasados, de formas de pensar superadas. En resumen, hasta aquí el humanismo sería fundamentalmente un anacronismo. Consideremos ahora la cuarta acepción: doctrina o actitud vital basada en una concepción integradora de los valores humanos. Por así decir, el humanismo podría ser, según esta acepción, una filosofía práctica y en esa medida tendría mucha vigencia y tendría todavía una forma de justificarse. Sin embargo, si consideramos lo que son la ética y la moral y la filosofía moral, pues humanismo sería algo redundante. Podríamos prescindir del humanismo y simplemente considerar lo que nos dice el pensamiento filosófico en términos de la ética. Hasta aquí las 5 acepciones nos hablan de un término que o bien es anacrónico o bien se trata de algo superfluo, en la medida que habría pensamientos contemporáneos que cumplirían mejor este papel, lo que haría que este
pensamiento fuera caduco en términos morales, es que nos enfrentamos a una realidad completamente inédita que está determinada por lo que llamamos las ciencias y las tecnologías convergentes, o también la sociedad de la información y del conocimiento. Ver en el humanismo un anacronismo, se podría pensar que surgió de la fuente de la cual partimos, que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Consideremos entonces un diccionario de filosofía, el de José Ferrater Mora, y veamos qué encontramos allí. Encontramos en primer lugar lo que ya se había visto en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, y es que el humanismo está en relación con las letras y estas con la cultura grecolatina. Pero encontramos también algo curioso, y es que el término como tal se acuñó en el siglo XIX. Es decir, que el humanismo no solo es anacrónico, sino póstumo, por decir así, es decir, que nace cuando la realidad a la cual designa ya había muerto, languidecido, y se encontraba en un estado de marchitamiento que necesitaba justamente su defensa. Digamos que el humanismo como término nacería justo cuando aquella realidad que nombra el término está muriendo, y se necesita que haya personas que luchen por las letras grecolatinas, por el pasado grecorromano y por toda una tradición que ya está muerta y que su acta de defunción está precisamente en el pensamiento positivista, en el pensamiento que algunas décadas después va a estar sancionado con las ciencias naturales e incluso con las ciencias del espíritu, que van a querer formarse, definirse siguiendo el modelo de las ciencias naturales.
Asumamos como punto de partida para la reflexión que vamos a realizar el siguiente posicionamiento. Occidente tiene dos principios, dos grandes ideas: la democracia y los derechos humanos. Por otra parte, se ha establecido una agenda que estaría configurada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El punto de partida para la reflexión sería este: si el humanismo ya en el siglo XIX era anacrónico, hoy en día, en el siglo XXI, terminaría incluso convirtiéndose en un inconveniente, en un estorbo para algo que ya está determinado, que son la promoción de la democracia, la promoción de los derechos humanos y los acuerdos políticos internacionales para alcanzar en el 2030 los objetivos de desarrollo sostenible. Se había señalado ya la posibilidad de encontrar alguna vigencia en el pensamiento humanista vía filosofía moral. Pero aquí queda claro que el humanismo daría lugar a una polémica completamente innecesaria con relación a ideales humanos, cuando ese tema quedaría superado en un acuerdo que tiene que ver con la promoción de la democracia, con la promoción de los derechos humanos y con la tarea de encontrar las mejores soluciones a la agenda impuesta por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que he venido denominando anacronismo con relación al pensamiento humanista, aquí quedaría justificado desde otra perspectiva, que sería la epistemológica. En cierto momento, justamente siglo XIX y comienzos del XX, el humanismo podría tener la ventaja de ser un llamado a superar posiciones positivistas en las ciencias naturales, un llamamiento a una apertura, a un pensamiento más creativo, pero todo esto ya rindió sus frutos y hoy en día nos encontramos ante un pensamiento que oye las diferentes disciplinas, que trabaja de manera colaborativa, que incluso está redefiniendo todas las fronteras del conocimiento y hasta el conocimiento en sí mismo. Entonces, también desde esta perspectiva epistemológica, el humanismo resulta anacrónico.
Si el hombre es un ser social, lo es meramente en tanto que forma biológica, meramente en tanto que animal. No es lo propiamente humano vivir en sociedad. Vivir en sociedad, ser un animal social, es algo que lo asimila, lo asemeja esencialmente al animal. Si el hombre, como animal social, es una forma biológica más, el hombre, como ser político, no como animal político, sino como ser político, es esencialmente humano, lo cual significa que la vida política, la vida en la polis, fue un descubrimiento de un pueblo, no algo que tiene que ver con la especie como tal. Asociar política con la especie, con el ser humano, es un error. La vida política, la bios politikos, fue un descubrimiento, lo que justamente distinguió al pueblo griego de los demás pueblos a los que ellos llamaban bárbaros. La vida política no es algo que se deba asociar al ser humano en tanto que especie. El hombre, en tanto que hombre, como propiamente ser humano, no es un animal social. Definirlo como zoon politikon, como un ser facultado o capaz de vivir una vida política, está más en relación con lo que es propiamente un ser humano. ¿Qué sea esta propiedad? Todavía no lo sabemos. Aparecería otro elemento que es el lenguaje. El hombre es zoon logon ejon, el ser vivo capaz de discurso. El hecho de que la vida política necesite el discurso, que la vida en la polis sea discurso, es muy importante. Pero adviértase que aquí aparece un elemento adicional que sería lo que, por lo menos para Aristóteles, definía propiamente al hombre, que es el nous y la capacidad de contemplación, lo que daría lugar a una experiencia que se caracteriza ella por no ser capaz de traducirse en discurso. Esto que acabo de decir es muy importante, pero en este momento lo que estamos tratando de señalar es que el hombre, en tanto que hombre, no es un animal social, un ser social, y que lo que sea esa propiedad del ser humano está en asociación con el descubrimiento en Grecia de la vida política, por lo tanto, de una vida en la cual el discurso, la palabra, es esencial. Hecha esa importante aclaración, el hombre, en tanto que ser humano, no es un animal social, no es un ser social, resulta importante vincular la edad moderna con la configuración de un tipo de vida que sí va a ser social. A partir de la emergencia de la edad moderna y la configuración del Estado-Nación,
el hombre de Occidente, el hombre europeo, va a ir constituyendo los, por así llamarlos, cuerpos políticos u organismos políticos de una manera en la que lo social es fundamental. Es justamente a eso a lo que vamos a llamar sociedad. Lo que va a pasar a partir del siglo XVI es la configuración de organismos políticos que funcionan como lo harían los animales, que para solucionar los problemas relacionados con la vida establecen vínculos de grupo. Puesto esto en el contexto de la condición original en el pueblo griego, es construir la vida política siguiendo el modelo de la vida dada al interior de la casa, del oikos, como si la sociedad en su conjunto fuera una familia única, lo que ella está llamando aquí una administración doméstica gigantesca, una administración doméstica colectiva, es decir, de proporciones nacionales. La configuración de esta vida en sociedad vino acompañada de otro fenómeno que fue el descubrimiento de la intimidad, del subjetivismo, de la posibilidad de vivir una vida en sí mismo, ensimismados, lo que ella más adelante va a llamar introspección. Junto con el nacimiento de la biopolítica y el descubrimiento de la vida interior, se da un tercer fenómeno, que es el de la decadencia de la familia. Hay dos palabras que tienen la misma raíz, una en griego, otra en latín, que son las palabras ética y moral.
Ética viene del griego ethos y moral viene del latín demos moris. Y hay gentes que creen que son radicalmente distintas. La palabra ethos y la palabra mos moris vienen de carácter, de costumbres. El carácter y las costumbres nos los vamos forjando a lo largo de la vida y esa es la asignatura más importante que tiene un ser humano. No tenemos más remedio, nacemos con un determinado carácter que no nos hemos hecho, con un determinado temperamento, pero después, por repetición de actos, vamos generándonos un carácter que nos lleva a actuar de una manera u otra. Esto lo tenemos que hacer todos necesariamente. Y como tenemos que hacerlo necesariamente, pues desde los filósofos antiguos pensaban, con muy buen acuerdo, que lo mejor es generarse un buen carácter y que es de estúpidos generarse un mal carácter. Por eso la gran asignatura de la ética sería la de ver cómo nos forjamos un buen carácter. Normalmente a la gente le gusta hablar de la moral por referencia a la inmoralidad. A la gente le gusta moral, inmoral, y normalmente los inmorales son los otros y el moral es uno. Eso está muy extendido, ¿no? Pero Ortega decía con mucho acuerdo y con mucha gracia que lo importante es hablar de estar alto de moral o desmoralizado. Porque estar desmoralizado, eso sí que no le gusta a nadie. Todos queremos estar altos de moral. Y por eso a mí me importa, en todos los campos de los que estamos hablando, destacar que tanto personalmente como en las organizaciones, en las universidades, en las instituciones, lo importante es que estén altas de moral, que tengan ganas de abordar los retos de la vida cotidiana y sobre todo en referencia con dos polos que son los fundamentales a mi juicio en la moral y en la ética, que son el polo de la justicia y el de la felicidad. Creo que esos dos lados son fundamentales para organizarse. Una persona o una institución que está alta de moral es la que está intentando ser justa y además tiene ciertas nociones de cómo se podría ser feliz. La etimología de los términos nos ha ayudado pues a entender que la ética o la moral son una reflexión sobre las buenas prácticas o las buenas costumbres de una sociedad. Pero resulta que los manuales de la ética nos dicen que hay una diferencia entre esos dos términos. Vamos a explicar ahora por qué. Tanto en esos manuales como en el diccionario de la Real Academia de la Lengua se dice que moral es el sistema de valores inmanente a una determinada comunidad, mientras que ética sería más bien la reflexión filosófica sobre el sentido de dichas normas morales. De acuerdo a ello, morales serían las normas específicas que rigen la conducta de los miembros de un grupo. En ese sentido, tendríamos que hablar, por ejemplo, de la moral cristiana, o la moral musulmana, o la moral de cualquier grupo cultural o identitario. Ética, en cambio, sería la perspectiva analítica que se adopta para examinar los alcances o para estudiar la naturaleza del fenómeno moral. En ese sentido, la ética sería una disciplina estrictamente filosófica. Este mismo curso sería, por ejemplo, una reflexión de carácter ético, no moral. Esta distinción es importante, por supuesto. No es lo mismo compartir el sistema de valores de una comunidad que discutir sobre las razones por las cuales los seres humanos adoptamos algún sistema de valores. Pero llamar a una cosa ética y a la otra moral no nos ayuda mucho en realidad a resolver ninguno de los dos problemas. En otras palabras, la pretensión de diferenciar así la ética de la moral se enfrenta al menos a tres escollos. El primero es que pareciera estar estableciéndose una jerarquía entre la ética, que sería una disciplina superior y más racional, y la moral,
que sería la ideología propia de culturas inferiores o poco reflexivas. Esa jerarquía no la aceptarán nunca las concepciones morales o culturales concretas, porque si creen en su sistema moral es justamente porque piensan que es el sistema verdadero, no uno entre muchos otros. El segundo escollo al que se enfrenta la distinción entre ética y moral es el uso cotidiano del término, que, como hemos dicho, parece no haber tomado noticia de lo que manda la academia y emplea más bien las palabras de manera indistinta. El tercer escollo, de mucha mayor gravedad, es que no hay para nada un consenso en la historia de la filosofía o en la historia de las ideas que confirme la distinción sostenida por los manuales. En las diferentes tradiciones filosóficas y en las diferentes lenguas, hallamos más bien una historia muy compleja sobre estas cuestiones que no permite establecer una demarcación suficientemente clara entre los términos ética y moral. Siempre las sociedades son morales, de un tipo de moral u otra, dan prioridad a unos valores o a otros, y es fundamental reflexionar para una sociedad y pensar a qué valores le doy yo prioridad, cuáles me parecen más importantes, por cuáles estoy dispuesta a apostar. Y que después no haya, que es uno de los grandes temas que a mí me parece complicado, que no haya un enorme desfase entre las declaraciones y las realizaciones. Porque cuando se nos pregunta, todo el mundo sabe cuáles son los mejores valores. Es que yo he hecho la prueba, lo he hecho por la calle, lo he hecho con los alumnos. ¿Os parece que hay que destrozar el medio ambiente? No, por Dios. ¿Os parece que las mujeres son inferiores a los varones? En absoluto. ¿Os parece que hay diferencia racial? No, para nada. Sabérnoslo nos lo sabemos y creemos que a eso deberíamos darle prioridad. Pero luego hay un desfase entre las declaraciones y las realizaciones. Y creo que eso es en lo que estamos. Creo que el reflexionar para una sociedad consiste en darse cuenta, bueno, qué valores son los que verdaderamente nos interesan, cuáles nos importan, por cuáles estamos dispuestos a apostar y cuáles estamos dispuestos a encarnar. Y si hay un desfase, vamos a ver si borramos el desfase, porque aquí hay algo que no funciona. Tomemos este caso ejemplar. Nos encontramos frente a una persona alta de moral y un pueblo alto de moral. Una persona en la cual no hay un desfase entre las declaraciones y las realizaciones. Y un pueblo dispuesto efectivamente a realizar lo que declaraba. Hablamos también de un personaje legítimo en la medida en que había sido elegido líder y se comportaba como tal. Por último, alguien que llegó a la posición de poder no mediante un acto de violencia, sino a través del ejercicio democrático. Lo que vino luego, que fue la situación de guerra, pues es lo que pasa en toda democracia una vez que ha decidido declarar la guerra. Se suspende
momentáneamente el ejercicio democrático y se cae en una situación excepcional de violencia, de guerra. Si todo pueblo, si toda comunidad es moral, en tanto que elige unos valores y se compromete a realizarlos, a encarnarlos, aquí tendríamos un ejemplo ideal. Podríamos decir que el pecado estuvo en haber perdido, porque de haber obtenido la victoria, su moralidad se hubiera impuesto. Quizá por eso hubo tanto alemán que se negó a claudicar y nunca se avergonzó de su pasado. Transportémonos por un momento a la ciudadela de Machu Picchu, donde vemos a 3 viajeros que acaban de llegar. Uno de ellos, impresionado por la construcción arquitectónica del conjunto, se pregunta qué recursos tecnológicos utilizaron los incas para realizarla, qué cálculos hicieron, qué conocimientos tenían. En la medida en que dirige su atención a examinar los avances en el campo de la explicación tecnológica de la realidad, diremos con Kant que el viajero está adoptando una perspectiva científica. El segundo viajero, en cambio, prescinde de todo eso y se concentra, conmovido, en la belleza del paisaje, disfruta del hermoso espectáculo que ofrece la ciudadela en ese entorno. En la medida en que dirige su atención, esta vez, al goce desinteresado en la contemplación de la belleza, diremos que está adoptando una perspectiva estética. El tercer viajero, en fin, se pregunta más bien cuánto esfuerzo o sufrimiento y de cuántas personas fue necesario para construir la ciudadela, qué relaciones de sometimiento o de poder reinaban en esa sociedad. En la medida en que dirige así su atención a la valoración del sentido de las relaciones humanas, diremos ahora que está adoptando una perspectiva ética o moral. Kant no habla naturalmente de Machu Picchu, sino de las pirámides de Egipto, pero su ejemplo es muy bueno para entender qué es lo distintivo de la ética y qué diferencia a la ética de otras experiencias de la vida, como por ejemplo la ciencia o el arte. Lo primero que aprendemos allí es que no debemos confundir la perspectiva ética con la perspectiva científica ni con la estética. La ciencia, dicho en términos simples, se ocupa de la verdad o la falsedad de los conocimientos y se vale para ello de una metodología descriptiva o explicativa que se refiere en última instancia a lo que es, a la realidad existente. El arte se ocupa de la belleza o la fealdad de la naturaleza o las creaciones humanas y se vale para ello de una metodología estéticamente apreciativa que se refiere en última instancia al gusto o a la necesidad humana de representarse el mundo. La ética, en fin, se ocupa de la bondad o la maldad de las acciones humanas y se vale para ello de una metodología estrictamente valorativa o prescriptiva que se refiere en última instancia a lo que debería ser, a la mejor manera de vivir. Pongamos otro ejemplo más simple, pero que viene a decir lo mismo. Se sabe que en el año 2015 el 22% de la población peruana vivía en situación de pobreza. Esto lo dice científicamente
el Instituto Nacional de Estadística. Es una verdad. Esa verdad puede ser considerada también, sin embargo, como una injusticia, es decir, como una falta de ética o una inmoralidad si juzgamos la situación desde un punto de vista ético. En este caso, no solamente describimos, sino además valoramos moralmente la realidad. Y la podríamos considerar también una situación indecorosa si es que la juzgamos desde un punto de vista estético. Podemos apreciar mejor esta diferenciación en un cuadro que nos muestre en 3 columnas cuál es el objetivo, el método y el ámbito de realidad de las experiencias mencionadas. El objetivo de la ciencia es hallar la verdad o la falsedad de los conocimientos. Para ello, recurre al método de la descripción o la explicación de los hechos. Su ámbito de realidad es el ser, es decir, lo que es o existe. El objetivo de la moral, en cambio, es hallar la bondad o la maldad de las acciones humanas. Para ello, recurre al método de la valoración. Su ámbito de realidad es el deber ser, es decir, lo que hemos llamado la mejor manera de vivir. El objetivo del arte, en fin, es hallar la belleza o la fealdad de la naturaleza o las creaciones humanas. Su método es el de la apreciación estética. Su ámbito de realidad es el gusto o la experiencia del placer en la contemplación de la belleza. Verdad, bondad y belleza son conceptos que nos han sido transmitidos desde la antigüedad clásica como los puntos de referencia últimos de los 3 campos principales en que se dividió la investigación filosófica: la ciencia, la moral y el arte.